Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase síncrona número 4, semana número 4 de la clase Auditoría Administrativa. El objetivo de esta clase es ver y analizar la segunda parte del capítulo 2 titulado El auditor. Los objetivos de este capítulo son los siguientes: identificar las características y cualidades fundamentales de un auditor, dimensionar la importancia del conocimiento como fundamento de la actuación del auditor, comprender la importancia que tiene la responsabilidad profesional de los auditores, valorar la importancia del conocimiento ético de los auditores, comprender el significado de la evaluación de la responsabilidad social de las organizaciones, evaluar las ventajas y desventajas de optar por los servicios de un auditor interno, de un auditor externo o de integrar un equipo combinado. Entender cómo se define la estructura, funciones generales y el perfil de puestos de un área de auditoría. Conocer la mecánica del funcionamiento y los criterios alternos para crear y dirigir un eficaz equipo de auditoría. Y analizar el contenido de los convenios o contratos que rigen la prestación del servicio por parte de un auditor. Estamos en la semana número 4, sesión síncrona número 4. Vamos a ver el capítulo 2, el auditor de la materia auditoría administrativa. En un minuto comenzamos.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión síncrona número 4, semana 4 de la materia auditoría administrativa. El objetivo de esta clase síncrona es ver y analizar la segunda parte del capítulo 2, titulado El auditor. Voy a ir hasta donde nos quedamos. Un segundo, por favor. Muy bien, ¿pueden ver la pantalla? Ok, empezamos. Criterios para la toma de decisiones éticas. La toma de decisiones en una organización para resolver los dilemas éticos que deben enfrentar los auditores debe considerar los aspectos relativos a la intensidad moral que entrañan, así como el enfoque normativo que puede utilizarse para justificar el proceso. La intensidad moral, entendida como la medida en la cual los individuos consideran que un problema constituye un asunto ético, está integrada por 6 componentes. Número 1, la magnitud de las consecuencias, que es la anticipación del nivel, es la anticipación del nivel que tendrá el efecto del resultado sobre una acción específica. 2, el consenso social, que es el grado del acuerdo que hay entre los miembros de una sociedad respecto de la valoración ética de un acto. 3, probabilidad de efecto, que es la intensidad de un problema, es la intensidad con que un problema crece o decrece en la medida que las personas anticipan las consecuencias. 4, inmediación temporal, que es el intervalo que existe entre el momento en que ocurre la acción y el inicio de sus consecuencias. 5, proximidad, que es la cercanía física, psicológica y emocional que siente el individuo que toma la decisión con quienes resultan afectados por ella. Y 6, la concentración del efecto, grado en que las consecuencias se concentran en unos cuantos individuos o se dispersan entre muchos. Criterios para la toma de decisiones éticas. La ética utiliza varios enfoques específicos para describir los valores que deben guiar la toma de decisiones. Estos son el enfoque utilitario, que estima que el comportamiento moral produce el mayor bien para el mayor número de personas. El enfoque individualista, que propone que los actos son morales cuando promueven los mejores intereses a largo plazo para un individuo. El enfoque de derechos morales señala que las decisiones morales son las que defienden mejor los derechos de las personas que se ven afectadas por este tipo de decisiones. Y el enfoque de justicia, que sostiene que las decisiones morales deben basarse en normas de equidad, justicia e imparcialidad. Mecánica para la toma de decisiones éticas. En la práctica, la consistencia y objetividad de las decisiones éticas se puede precisar si se atienden los siguientes aspectos. Definir el asunto a resolver. Para este efecto se analiza el contexto del asunto, se determina a quién afecta, se solicitan diferentes puntos de vista para tener la certeza de que no se omiten datos y se analiza el conjunto de los elementos considerados. Identificar los valores fundamentales. Este criterio considera tanto el punto de vista de quien decide como el de la organización e identifica claramente los componentes éticos que fundamentan una decisión. Ponderar los valores en conflicto y seleccionar una alternativa para balancearlos. Es determinar el peso de los valores, jerarquizándolos de conformidad con las normas éticas de la organización.
Definir y valorar la estrategia para presentar la decisión. Esto es estudiar la mejor forma de manejar la decisión en cuanto a consenso y aceptación. Implementar la decisión, que es dar a conocer a toda la organización la decisión con el fundamento puntual de los elementos considerados en el proceso. Y monitorear el efecto de la decisión, que es dar seguimiento a todos los aspectos relacionados con la aceptación y consecuencias de la decisión, particularmente los efectos en la cultura organizacional. Responsabilidad social. La responsabilidad social es el compromiso que asume una organización para emprender acciones sustentadas por criterios, políticas y normas para proteger y mejorar el bienestar de la sociedad. La responsabilidad social corporativa hace hincapié en cuatro criterios. Uno es la responsabilidad económica, que sostiene que las organizaciones son la unidad económica básica de la sociedad, cuya responsabilidad es generar productos y servicios que la sociedad requiere y maximizar las utilidades de los accionistas. La responsabilidad legal, que considera lo que la organización valora como relevante, un comportamiento apropiado dentro del marco legal de actuación. La responsabilidad ética, que considera los comportamientos que velan por la justicia, equidad e imparcialidad con la que se tratan las personas. Y la responsabilidad discrecional se relaciona con el deseo de hacer aportaciones sociales que no son obligatorias económica, legal o éticamente. Asimismo, y de manera específica, la responsabilidad social puede enfocarse desde las siguientes perspectivas: personal y de valores. Atiende a la composición de su estructura, relaciones con socios y sindicatos, respeto por sus trabajadores, valoración de la diversidad, compromisos éticos y cultura organizacional. Con los proveedores, que analiza el vínculo y la forma de trabajar con proveedores y personal subcontratado. Con los clientes, que revisa la atención que brinda a sus consumidores o usuarios en materia de servicio, calidad y garantía de los bienes y servicios que produce. Con los competidores, que evalúa su interacción con organizaciones en su misma u otra industria, sector de actividad, y con organizaciones potencialmente competidoras. Medio ambiente, que considera el efecto ambiental de los procesos productivos, condiciones éticas y congruencia en la prestación de servicios. La comunidad, que toma en cuenta la relación con las personas que la integran, así como en función de la inversión en proyectos sociales y relación con las instancias del sector social encargadas de la promoción de la equidad, inclusión y reconstrucción del tejido social. El gobierno, que responde a la legislación vigente y a las relaciones de coordinación con las instituciones gubernamentales que regulan su gestión. Ahora bien, vamos a la estructura de pensamiento del auditor. La estructura de pensamiento es la conjunción de conocimientos, habilidades y experiencia aunada a la formación personal, cultura, valores, creencias e integridad de una persona. Esto nos permite unificar la razón y la intuición, ser analítico y provocativo, analizar las causas y efectos de manera sistémica y explorar e inferir propuestas desde cualquier ángulo. En la medida en que los auditores se insertan en una frecuencia de pensamiento homogénea, su trabajo se convierte en un factor de sinergia. Responsabilidad de su ejercicio. La ejecución de una auditoría administrativa puede recaer en un auditor interno, en un auditor externo y en un equipo combinado. En el primer caso, corresponde al titular designar al personal de su propia organización para integrar al auditor o equipo que se encargará de la aplicación de la auditoría. En el segundo caso, la organización debe analizar, de acuerdo con las condiciones de trabajo, la contratación de auditores externos. En el tercer caso, se puede optar por formalizar el apoyo externo respaldado por auditores de la propia organización para conformar un solo equipo de trabajo.
El auditor interno, como parte de la organización, el auditor interno es seleccionado por el órgano directivo tomando en cuenta sus conocimientos, habilidades, destrezas, experiencia y estructura de pensamiento. También juega un papel importante que se le considere confiable, leal y capaz de responder a retos, pero sobre todo que comparte la visión de la organización, esto es, que domine el campo de trabajo con un sentido institucional, característica muy apreciada por la alta dirección. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un conocimiento profundo de la organización, conciencia de la dinámica organizacional, posibilidad de identificarse con el personal y compartir la cultura prevaleciente. Sus desventajas: mayor subjetividad para analizar a la organización, exceso de confianza en cuanto al empleo de recursos y tiempos de respuesta, mayor conformismo en la medición de avances y resultados, y presión del compromiso por no afectar a sus compañeros. El auditor externo. Su participación en una auditoría administrativa es muy valiosa, ya que tiene una visión objetiva de los hechos, lo que incrementa las expectativas de lograr los resultados esperados. La labor de un auditor externo, en definitiva, permite abrir una gama de opciones complementarias a las de un auditor interno, en virtud de que posee conocimientos y experiencia en la materia, además de que se le ha capacitado para cumplir con esta función de manera específica. ¿Qué ventajas tiene? Contar con una visión imparcial de la organización, experiencias análogas en el campo de trabajo, disponer del apoyo de un equipo de trabajo especializado en la materia y la velocidad de respuesta. Desventajas: rigidez excesiva al formular sus observaciones, actitud impersonal ante la dinámica de la organización, resistencia al cambio y que los integrantes de la organización lo consideran ajeno a su grupo. Equipo combinado. La organización puede tomar la decisión de integrar un equipo de auditores que combine tanto personal propio como externo, un equipo combinado. Sin embargo, con estos factores no se pueden atender, como estos factores no se pueden atender en forma aislada de la mecánica del funcionamiento de la organización, sino que forman parte de toda una gama de variables que coinciden. Con su implementación, tiene que analizar lo siguiente: las cargas de trabajo de las distintas áreas, el personal necesario para desahogarlas, el personal que por sus características puede ser asignado a la auditoría y el tiempo y recursos que tiene que destinar. Una vez cuantificados estos elementos, así como la capacidad económica para sostener el costo de un auditor independiente, la organización puede tomar la decisión de integrar un equipo de auditores que combine tanto personal propio como externo. No obstante, para seguir adelante con esta decisión, la organización debe analizar con detenimiento las ventajas y desventajas que implica esta decisión. Las ventajas son integrar visiones distintas pero complementarias, capitalizar de mejor manera la experiencia de los auditores externos, contar con personal que conozca las diferentes áreas de la organización y atenuar la resistencia al cambio. Las desventajas son tomar demasiado tiempo para unificar criterios de trabajo, generar expectativas que puedan resultar infructuosas, extrapolar recomendaciones no aplicables a la realidad de la organización y atención de los asuntos con exceso de confianza. Organización del equipo de auditores. La organización de un equipo auditor requiere de un orden jerárquico que garantice el flujo de información de conformidad con la autoridad y responsabilidad asignados a todos y cada uno de los integrantes. Estructura. La formación del equipo tiene que llevarse a cabo de acuerdo con la naturaleza, alcance, objetivos y estrategia de la auditoría. La división del trabajo en relación con las funciones que debe cumplir cada integrante del equipo se lleva a cabo considerando los siguientes puestos:
coordinador general, líder del proyecto y asistente o analista del proyecto. Características del coordinador general. Como responsable de la auditoría, es necesario que posea una gran experiencia en la materia, la cual puede derivarse de su formación académica y profesional, así como de su trayectoria y orientación personales. Características del líder del proyecto. En su carácter de enlace entre el coordinador general, el equipo de auditoría, la organización y el entorno, el líder representa el eslabón clave para llevar a cabo los objetivos, programas y estrategias propuestos. Tiene que reunir una responsabilidad tranquila, mesurada, negociadora, analítica y motivadora, capaz de hacer que las cosas sucedan de manera adecuada. Por su función, su trabajo es un tanto más operativo, ya que aunque tiene la percepción de conjunto del proyecto, está obligado a aplicar las líneas de acción establecidas para la coordinación general, acatar las directrices de los niveles de decisión de la organización, conciliar enfoques, puntos de vista y observaciones, imprimir consistencia en las acciones acordadas en el proyecto de auditoría, vigilar que las fases y tiempos programados se cumplan, aclarar dudas, recabar y resolver observaciones y mantener el nivel de desempeño convenido. Características del asistente o analista del proyecto. Como personal de primera línea, el analista del proyecto es el responsable de atender directamente a todo el personal que interviene en la auditoría. Además, es quien va a manejar los papeles de trabajo que contienen los hallazgos, evidencias y observaciones necesarias para derivar los criterios y propuestas que consoliden la aplicación de la auditoría. Por esta razón, debe ser capaz de acatar instrucciones con precisión, actuar en forma prudente y tranquila, ser cordial pero firme en sus decisiones, disciplinarse para cumplir con sus obligaciones y solidarizarse con sus compañeros de equipo. Funciones generales. Para ordenar e imprimir cohesión a su labor, el equipo cuenta con una serie de funciones tendientes a estudiar, analizar y diagnosticar la estructura y funcionamiento general de una organización. Las funciones tipo del equipo auditor son estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, planes y programas de trabajo. Respetar las normas de actuación dictadas por los grupos de filiación, corporativos, sectoriales e instancias normativas en el caso de instituciones oficiales o globalizadoras. Considerar las variables ambientales y económicas que influyen en el funcionamiento de la organización y desarrollar el proyecto de auditoría. Aplicar las técnicas de análisis administrativo necesarias para cumplir con su cometido. Apreciar las características generales del área, programa, proyectos, objetivos, metas, conceptos o rubros a revisar, de los presupuestos y estados financieros y de las partes importantes, significativas o extraordinarias que lo constituyen. Definir el alcance y metodología para instrumentar la auditoría. Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y eficacia de los procesos, funciones y sistemas utilizados. Recopilar y revisar las estadísticas sobre volúmenes y cargas de trabajo. Recabar y registrar en cédulas y papeles de trabajo los datos referentes al análisis, comprobación y conclusión de las operaciones examinadas. Revisar a detalle todos los elementos disponibles para obtener un juicio sobre el todo y cada una de sus partes. Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos sus ámbitos y niveles. Examinar físicamente los bienes materiales o documentos para corroborar la autenticidad de un activo o de una operación. Coordinar los recursos durante la planeación, ejecución y comunicación de los avances y resultados de la auditoría. Evaluar los registros contables e información financiera. Supervisar las acciones para garantizar la calidad de la auditoría, el desempeño de los auditores, la racionalización de los recursos y la aplicación de los procedimientos específicos para conocer de inmediato y en cualquier momento el avance logrado. Diseñar y preparar los reportes de avances de la auditoría, diagnosticar sobre los métodos de operación, sistemas de programación, sistemas de información y procesos esenciales. Preparar de manera precisa el informe de la auditoría destacando los resultados y repercusiones dentro de las áreas, procesos y funciones auditados.
proponer los sistemas administrativos o las modificaciones que permitan incrementar la eficacia de la organización, proponer los elementos de tecnología de punta requeridos para impulsar el cambio organizacional y precisar los indicadores viables para evaluar a la organización una vez que se implementan las observaciones y recomendaciones contenidas en el informe de la auditoría. Criterios alternativos para la integración del equipo auditor. El equipo auditor que se designe de manera formal como responsable de instrumentar en todos sus ámbitos y niveles el estudio de acuerdo con su área de influencia, tipo de organización y especificaciones particulares de la autoría, se debe constituir de conformidad con las condiciones que en cada caso se pacten. Para integrar el equipo auditor deben cumplirse los siguientes pasos. Seleccionar en forma cuidadosa a sus miembros con base en la estrategia para implementar la auditoría. Definir claramente el propósito de integrar el equipo, asegurar que cada miembro tenga claro el proyecto de auditoría y la metodología a emplear, así como la forma de reportar avances y de resolver controversias. Asignar las cargas de trabajo de manera equitativa, de acuerdo con la estructura organizacional, el tipo de área, resistencia al cambio potencial y versatilidad del auditor. Prever la forma de sustituir y rotar los miembros de acuerdo con la función de trabajo. Establecer los mecanismos de retroalimentación y supervisión necesarios para que todos los miembros del equipo dispongan en todo momento de los elementos idóneos requeridos para desempeñarse informados. Y diseñar un sistema de comunicación e incentivos para mantener la cohesión y la motivación. Para administrar el equipo auditor tiene que ponerse especial atención en aspectos tales como tener la certeza de que todos los miembros comprenden los objetivos del proyecto de auditoría, la forma de reportar y de coordinar sus acciones con el resto del equipo, así como las instancias con las que interactúan. Integrar a los miembros que cuenten con las habilidades, conocimientos y experiencias necesarias para la cobertura del proyecto de auditoría. Unificar el compromiso en relación con estrategias, propósitos y medios para alcanzar resultados en tiempo, consistencia y calidad. Fomentar la confianza recíproca entre los miembros, asegurar que la comunicación entre los miembros sea fluida y oportuna, y desarrollar la capacidad de negociación para lograr el consenso interno y la aceptación externa. La experiencia en materia de integración de un equipo auditor apunta a que la selección de sus miembros debe atender a diferentes criterios en función del contexto y tipo de la organización, la normatividad vigente, el plan de que sustenta sus acciones y la estrategia definida en el proyecto de auditoría. En la práctica, los criterios más consistentes son interdisciplinario, integrado por personas de diferentes áreas y especialidades; funcional, que está conformado por miembros de distinta formación y áreas funcionales; cultural, que está compuesto por personas de diferentes países o culturas; de la alta dirección, que está estructurado por el titular de la organización y los responsables de los niveles de mayor jerarquía; de mando, organizado con personal que reporta al mismo superior dentro de una unidad o división; especial, aquel al que se encomienda un proyecto de características muy particulares o de mucho interés para la organización; autodirigido, que actúa con independencia y supervisa sus acciones internamente; de calidad, encargado de garantizar la calidad de los bienes y servicios que produce la organización; estratégico, creado para establecer los criterios de acción fundamentales en el tiempo y espacio; virtual, conformado por miembros que se comunican a distancia con la ayuda de medios electrónicos; y global, que está integrado por miembros de diferentes nacionalidades cuyas actividades engloban múltiples países. Puede operar como un equipo virtual o estándar. Asimismo, puede funcionar como un equipo internacional, multinacional o transnacional. Sin importar la estructura que se adopte, el equipo auditor debe constituirse con base en los requerimientos específicos de planeación, organización, dirección y control del trabajo
en la congruencia entre los objetivos trazados y los recursos asignados, en las prioridades establecidas y en los mecanismos de control definidos para aplicar la auditoría. Contratación del servicio. Cuando una organización toma la decisión de contratar a un auditor, por lo regular, el primer contacto se lleva a cabo mediante una entrevista, en la cual se precisan las siguientes condiciones: solicitud formal para la aplicación de la auditoría administrativa, logros que se esperan, definición de los mecanismos de enlace, exigencias de cuánto tiempo y mejoras deseadas, elaboración de una propuesta concreta y apoyos para conformar los criterios a seguir. De acuerdo con la información que se obtenga, las pláticas con otras instancias de la organización y, en su caso, nuevas entrevistas, el auditor debe preparar una propuesta técnica y un plan de trabajo para llevar a cabo la auditoría, la que además debe incluir una justificación de la percepción de la organización, beneficios esperados, requerimientos de recursos humanos, materiales financieros y tecnológicos necesarios, costo aproximado de la auditoría y propuestas alternativas para formalizar los trabajos. Tipos de honorarios de un auditor administrativo. Tiene honorarios fijos, variables y honorarios por desempeño. En cuanto a honorarios fijos, el auditor conviene brindar sus servicios a cambio de una cantidad fija acordada con el cliente en función de las condiciones que se llevará a cabo la auditoría. Honorarios variables son en el cual el auditor y el cliente convienen en que el pago de honorarios cubre el costo de hora sombra, gastos indirectos y el porcentaje de utilidad. Y honorarios por desempeño es en donde el cliente acepta pagar al auditor sus honorarios a partir de un beneficio cuantificable, esto es, sobre avances y resultados comprobables. Instrumentos normativos para formalizar y fundamentar jurídicamente las condiciones en que se aplica una auditoría administrativa. Se requiere de la firma de un convenio o contrato en el que se especifiquen objetos, naturaleza, duración, costo, obligaciones y responsabilidad de las partes. Los modelos de este tipo de documento pueden ser cartas convenio, convenios de servicios profesionales y contratos de prestación de servicios. En conclusión, el papel del auditor en la implementación de una auditoría administrativa es primordial, ya que el nivel de conocimientos, experiencia, habilidades, destrezas, responsabilidad profesional, ética, responsabilidad social y estructura del pensamiento en que sustenta su trabajo son fundamentales para lograr los resultados esperados. Y bueno, con esto acabamos el capítulo. No sé si tengan alguna duda o pregunta respecto al trabajo o el cuestionario que hay que hacer esta semana. Perfecto. Muy bien, entonces les deseo una muy buena semana, muy productiva. A ver si Miguel Ángel, adelante. Sí, sí, es un resumen. Ujú. Ah, sí, un archivo. Sí, tienes razón. Ahorita se los pongo. Sí, dame unos 3 minutos y aparece ahí. Una disculpa. No hay que. Bueno, pues les agradezco su asistencia y su atención. Si tienen alguna otra duda, ya saben cómo contactarme. Que tengan muy buena semana y nos